Hey coders, ahora sí me ausenté, pero ya no más. Había tenido mucho trabajo. En esta práctica vamos a realizar algo muy interesante. Y lo que haremos será salvar nuestras imágenes y archivos en una API llamada Cloudinary. Bueno, no es una API en sí, sino un servicio web que nos permite almacenar nuestros archivos y nuestras imágenes, que es lo que buscaremos en esta práctica. Antes que nada, les voy a mostrar qué versión de Angular estoy manejando. Yo tengo seccionado por versiones mis proyectos, Angular 8, 9 y 10. Y si les gustaría que subiera una práctica mostrando cómo tener diferentes versiones en una misma máquina, pues pónganmelo en los comentarios. Y, ok, la ng-versión. A la costumbre de otros para sacar la versión. Pueden ver que estoy manejando el CLI de Angular 10. En Node estoy manejando 14.4 y en sí estamos usando lo más actual. Ahora dentro de esta carpeta yo tengo un proyecto para esta práctica. Voy a acceder a ella. Ajá. Vamos a limpiar la consola y vamos a abrir el código. Yo uso Visual Studio Code y siempre lo recomiendo. Ya pasé por otros editores, pero Visual Studio Code sigue siendo la mejor alternativa. Ok, ahí está. No se dejaba. Vale. Ahora lo que vamos a hacer será instalar una librería que nos va a permitir arrastrar los archivos, ya que subirlos como si fueran un input, pues no es la mejor manera visualmente para un cliente o para el servicio que estamos ofreciendo. Ya fuera que tengamos una landing page o un gestor de contenido, necesitamos que nuestro cliente o nosotros mismos podamos visualizarlo de una manera más atractiva, ya que esa va a ser siempre la tendencia en el desarrollo frontend. Bueno, hasta este momento toda esta práctica va a ser con desarrollo frontend, pero todo esto también podría ser fácilmente diseñado para ser realizado desde el backend. Ok, sigo en la consola. Lo que voy a hacer ahora es correr el proyecto con ngserve-o y que se apropie el puerto 4200. Vamos a esperar a que se inicialice. Y mientras les voy comentando qué otras cosas vamos a tener que hacer. Una es que vamos a buscar la librería ngx dropzone. Y otra es que vamos a crear nuestra cuenta de Cloudinary. Para crearla pues es muy sencillo. Vamos a nuestro navegador. Tipeamos Cloudinary. Clic. Y aquí pues le das en registrarte, ¿no? Sin más. Después ya llegas a la pantalla de login y yo ya tengo una cuenta, me logueo y esto es lo que van a ver. Usualmente les dice antes de ver esta pantalla que para qué van a utilizar esto, qué tecnologías van a manejar, etc, etc. Lo pueden responder y se va a ir rellenando una parte de aquí como de tutorial que dice paso 1, paso 2 y así hasta el 5. Es muy simple. Ok, ¿qué vamos a utilizar de aquí? Lo más importante es nuestra cloud name, que muy probablemente la asignemos en la sección de los pasos y, y ya. Ahorita les explicaré qué más vamos a utilizar de esta sección. Ok.
Otra cosa que tenemos que configurar antes de empezar a subir imágenes y todo es una carpeta donde se van a subir todos nuestros proyectos de Cloudinary. Y esto lo vamos a hacer así. Nos vamos a Settings, ya estando en Cloudinary. Nos vamos a Carga, Upload. Ujú. Ignoramos todo esto, todo esto, todo eso. Pero nos tenemos que ir. Ok, aquí ya está el proyecto. Tit. Y lo que vamos a hacer es crear una un preset para hacer nuestras cargas. Yo ya tengo uno y ese está dirigido a una carpeta y todo. Lo que vamos a hacer es agregar uno nuevo, ¿vale? Y le vamos a poner en aquí, en add. Le vamos a poner angular cloudinary signet mod signet. Ok, esto lo vamos a quitar, le vamos a poner un signet y vamos a crear un folder que se llame testing angular cloud cloudinary. Ok. Ok, carga público. Ok. Sí, todo lo demás está bien. Este upload preset name lo vamos a utilizar en una petición HTTP. Vamos a mandar esta data y otra más para poder conectarnos a este servicio y empezar a mandar nuestras imágenes. Ok, ya lo tenemos. Ahí nos dice a qué folder va. No sé si por default ya se haya creado el folder, vamos a checarlo. Y si no, muy probablemente al momento de subir la primera imagen, si no se ha creado. Pero muy probablemente al momento de subir la primera imagen se cree y podamos visualizar esa parte. Ok, nos vamos a regresar a la parte de Angular. Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a limpiar un poco esta parte. Solo vamos a eliminar resource, next steps. Y lo único que quiero es esto. La terminal. ¿Por qué? Porque se ve bonita. Entonces nos vamos al código, ¿va? En el código nos vamos a dirigir a app y en app está el HTML de esa sección. Si quitamos los styles, pues va, va a explotar todo lamentablemente. Entonces mejor no toquemos los styles por el momento. Pero lo que sí podemos ubicar rápidamente es las secciones. Aquí está la de resource, todo su container y adiós. Ok, ahora ubicamos la de next steps, todo su container y adiós. Ok, ahora vamos a quitar todo este switch. No lo necesitamos en sí. Y focus. Solo quiero estar dentro de la terminal. Ahí está. Focus. Muy opacado, pero ya se ve. Bueno, en fin. Ahora vamos a tener que interrumpir el servicio de Angular. Ajá. Ok, se volvió a inicializar, está bien. Vamos a tener que interrumpir el servicio de Angular para añadir una librería. La librería se llama Nginx Dropzone. Ajá, entonces igual, nos vamos acá. Nginx Dropzone. Buscamos el npm. Y bueno, esto es algo como lo que vamos a visualizar en la terminal. Y pues solamente vamos a arrastrar imágenes y soltarlas ahí. Y vamos a adquirir el archivo. Entonces copiamos esto. Nos vamos a la terminal. Ajá, pegamos y guión save. Esperamos a que se instale. Mm.
Ok, ya se instaló. Vamos a proceder a utilizar esta librería. Vamos a pintar este y vamos a checar que funcione, ¿vale? Entonces, otra vez, corremos el servicio. Ajá, nos vamos al código. Podemos cerrar el HTML de momento y nos vamos a pasar al app.module.ts para que sigamos la documentación paso a paso y no tengamos errores de interpretación de la misma. Ok, esperamos a que se visualice. Ya, ahí va. Ajá. Ok, sí, todo en orden. Vamos a checar la consola. Sí, sin problemas. Y vamos a dejar la consola abierta para ver todo cambio y si hay errores. Ok, nos vamos a dirigir a la documentación. Vamos a ver qué necesitamos. Necesitamos importar este módulo de esta librería. Y es imports. Bueno, es import, lo vamos a poner en nuestros imports. No hay más. En el módulo simplemente tenemos que hacer eso. Entonces, generamos un nuevo import. ngxlib dropzone. Dropzone. Import. De ngx dropzone y necesitamos el módulo. Ok, copiamos este módulo, nos vamos a nuestros imports y lo ponemos abajo de browser module. Guardamos, vemos que no tengamos errores en el front. Ajá, ya, sí, ya se recargó, todo está en orden. ¿Qué sigue? Ok, ahora sí, necesitamos el HTML. Nos lo llevamos y nos vamos justamente a la parte donde está la terminal donde pusimos el focus. Nos vamos al HTML, aquí tenemos el focus, adiós, y guardamos. Vamos a ver qué vamos a visualizar por el momento. Si se dan cuenta, tenemos un ng4 de, de F para los archivos para poder no solo traer uno, sino traer todos los que queramos. Si mal no recuerdo, no hay límite, pues es un ng4. Y lo que vamos a visualizar es el nombre del archivo y el tipo del archivo, ¿vale? Ok, yo creo que este label está bien, me gusta. Vamos a revisar. Ok, perfecto. Ok, se perdió lo de la terminal por el fondo que trae el dropzone. Vamos a arreglarlo esto un poco con estilos. Ok, vamos a hacer un padding de 20 px. Perdón, es un margin 20 px. Ajá. Ya que para no perder mucho tiempo, lo que voy a hacer es directamente pasárselo al HTML, al Nginx dropzone. Entonces vamos allá al código una vez más. Todo esto es solo para que visualmente se vea mejor. Ups. Margin 20 px. Guardamos. Ujú. Listo ya. Está más presentable, ¿no? Ok. Ahora ya lo tenemos, pero necesitamos capturar esta información, ¿verdad? Lo vamos a hacer a través del componente. Y la documentación también nos va a ayudar a interpretar esto. Vamos en el app componente, vamos a añadir esta función y esta otra. Si pueden ver, son orientativas a lo que vamos a desarrollar, que es la selección y el remover. No lo vamos a llevar así, tal cual. Regresamos al código. Nos vamos a cerrar estas dos y vamos a abrir el componente.
Ujú. Dentro de la clase, lo que vamos a hacer es poner estas dos funciones. Ok. Y lo que va a hacer es una, guardar la imagen en un buffer temporal y la otra, removerla de ese buffer. Bueno, ya que estamos utilizando una librería, nosotros no nos tenemos que meter con el blob y todo eso, que es una lata. Pero lo bueno es que podemos eh, utilizar esta librería que nos agilice esa parte del desarrollo y no reinventar la rueda. Vamos a ver qué pasa. Ya podemos cerrar la documentación de allá. Vamos a dar un clic y voy a buscar una de mis imágenes. Ok, tengo esta. Listo. Como pueden ver, ahí está el nombre de la imagen, el tipo de archivo, que es lo que les dije que vamos a visualizar por el layer. Si no mal recuerdo, hay una manera de poder visualizar la imagen. Vamos a añadirlo. Ok, entonces quedamos que vamos a visualizar la imagen, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es volver a la documentación y aquí dice, puedes hacer una preview especial de tus imágenes o videos. Nos vamos a llevar esta parte del código que es para imágenes, esta es para videos y nos regresamos al código. Aquí vamos a reemplazar todo este preview. Recuerden que es desde el preview, por lo que copiamos del código. Y aquí tenemos image preview. Vamos a ver. Vamos a realizar el mismo ejercicio, la misma imagen. Y ok, ahí ya podemos ver que, que está la imagen. Vamos a quitar el nombre porque está tomando demasiado texto. Ok, entonces lo siento. Adiós, nombre. Como pueden ver, ahí tenemos el evento de Change on Select. Se lleva el tipo evento, que es lo que trae el click. Perdón, lo que trae el drop zone, el evento del drop zone. Si ya sea o arrastremos la imagen y soltemos del click, o la carguemos dando clic en el centro de la caja. Ok, ya lo tenemos. Vamos a arrastrarla y vamos a ver qué nos trae. Ok, esta es otra. Ajá, vamos a ver qué dice added files, file 0. Ujú, ujú. Este ejercicio lo vamos a realizar para solo una imagen, pero en el futuro les voy a mostrar cómo hacerlo para arrays de imágenes. Ok, todo muy bien hasta ahí. Vamos lentos, pero seguros. No, la mejor manera de explicar todo esto es paso por paso y ser muy claros en lo que estamos haciendo. Oh, vale. Se visualiza el de cargar, pero ahora no puedo ver el de remover. Vamos a ver por qué. Ok. Aquí dice removable true. Nos faltó este. Y también vamos a tener que añadir la función de remover. Los copiamos. Eso fue por copiar y pegar la otra. Entonces, ok, aquí lo vamos a añadir. Recuerden, removable true y removed on remove, que es nuestra función del componente on remove. Recibe el evento, hace un splice, hace un index of y se va llevando todos. Bueno, se va llevando el que tengamos seleccionado en el momento. Recuerden que index of hace una búsqueda del elemento y de esta manera es que se le puede retirar del array. Es una práctica muy buena. De hecho, me gusta esta estructuración del código. Muy bien, ya tenemos esto. Regresamos acá y vamos a ver que se visualiza este tachecito. Con el tachecito, adiós. Perfecto.
Todo muy bien. Todo muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos una variable que se llama thisFiles, ¿no? Ok. A esta variable de thisFiles, déjeme regresar al código, es en las que se van almacenando nuestras imágenes. Para esto solamente lo haremos con una para no tirar mucho código y que puedan investigar o realizar esta práctica de la manera más rápida. Ok, me estoy adelantando. Vamos a crear una nueva función que se llame, vamos a seguir esta estructura y le vamos a poner, adiós, on upload. Perfecto. Damos espacio y ahora sí. If this files trae algo en el arreglo 0, pues vamos a regresar un error, ¿vale? ¿Cómo lo podemos regresar sin snack bar? Pues vamos a mandar un alert. Alert. Primero sube una imagen, por favor. Perfecto. Ahora vamos a crear un nuevo botón. ¿Dónde lo vamos a dejar? Yo creo que ah, vamos a hacer un div abajo del drop zone y vamos a hacer un button. Ah, vamos a ver si esta plantilla ya trae algo así como un botón. No, no los trae diseñados. Entonces, así como va. Vamos a nombrar este botón. A ver, sería bueno ponerle cargar. O no, mejor subir. Vamos a hacer un ng on click. On click. O mejor, on click. Ahí está. Sí, no me recuerdo así va. Pero no estoy muy seguro. ng click. ng click. Mejor. Sí, era de esta manera. Ok, y vamos a llamar on upload. Vamos a ver que sea la misma. Ajá, son la misma. Ok, vamos a ver qué pasa si no seleccionamos o bueno, no cargamos ninguna imagen. Subir. Ajá, vamos a ver qué pasa si subimos una imagen. Subir. Nada. ¿Por qué? Porque no tenemos lógica para eso. Perfecto. Ahora nos vamos a devolver al código y en el app component ya vamos a poder comenzar con la lógica para subir este archivo a Cloudinary. Aquí vamos a poner escape empty array. Empty array. Ok. Más abajo vamos a poner upload my image to Cloudinary. Perfecto. Y vamos a crear una constante que se va a llamar file data. Esta constante va a ser igual a this.files array 0. Ahora vamos a crear otra constante que se va a llamar data, que va a ser new form data. Form data. Ok. Y función. Nuevo tipo de objeto de tipo data. Esta nos va a servir para, este tipo de objetos nos sirve para mandarlos a través de peticiones REST y ir haciendo como
un pequeño almacén de arrays de diferente data que va a recibir esta API, y de esta manera la interpreta, o es la forma en la que la interpreta. No siempre, pero bastante sí lo hace. Ahora data.append, para incrustarle a esa data file, que es algo que Cloudinary no solicita. Y en file, ¿qué es lo que le vamos a dar? El file data, porque es la imagen. Ok. Ahora, también nos va a pedir el preset. Igual, ya saben, append. Y ella, la API REST de Cloudinary, lo va a recibir como upload preset, coma. Ya no me acuerdo del nombre del preset, así que nos devolvemos. Nos vamos a aquí a settings. Nos vamos a upload. Le bajamos. Y ok. Angular Cloudinary es el nombre del preset. Miren, aquí dice upload presets. Entonces estamos en lo correcto. Así es. Nos regresamos a esta parte. Ponemos el nombre del preset. Vamos a hacer otro data append. Ya, es el último. Este va a hacer referencia al cloud name, que es el nombre de, se podría decir, nuestro servicio que va a recibir estas peticiones. Y es muy fácil ubicarlo. Se encuentra en esta parte. Nos regresamos otra vez. Ahora nos salimos de aquí, nos vamos al dashboard. Y en dashboard, ¿qué dice? Cloud name. Pues sí, no lo llevamos. Codex Maker. Ok, perfecto. Todo bien hasta el momento. Muy bien. Ahora que nos falta, pues un servicio HTTPS que puede interpretar esto, que pueda mandar la información, que nos regrese una respuesta, y pues no hay más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy simple. Para esto vamos a crear un servicio. Estos servicios y esta manera de desarrollarlo fue integrado después de Angular 6, si no mal recuerdo, y si no fue el 7. En estos el protocolo HTTPS cambió para Angular, y se le desarrolló a Angular una librería específica. Entonces la vamos a utilizar, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a cerrar tantito app, y en CRC vamos a crear un nuevo folder. Le vamos a llamar service. Dentro de service vamos a crear un nuevo file, y este file lo vamos a llamar upload.service. Ups, dislexia en el teclado. Upload.service.ts. Muy bien. Vamos a empezar a desarrollar la lógica para empezar a subir estas imágenes. Es muy simple. Vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a hacer un import del Angular Core. ¿Y que vamos a importar? Pues un inyectable. Inject. Aquí está. Listo. Ahora viene lo que les había comentado de la web del protocolo HTTP. Angular diagonal common diagonal diagonal HTTP. Aquí estás. Espera, no, tiene que ser este. ¿Por qué? Porque adentro está el cliente, coma, y los headers. HTTP
headers. ¿Qué son estos headers? Pues son las cabeceras de las peticiones HTTP, las que nos dicen qué tipo de data se va a enviar, qué tipo de cifrado va a tener, UTF-8, si se va a cifrar como un JSON, etc. Hay bastantes maneras de pasar la data por HTTP, pero ese es el principio. Ok, ahora, muy importante, tenemos que añadir un observable de la librería RxJS. ¿Y qué vamos a importar? Pues el observable, ¿verdad? Observable. Listo, ya tenemos en cuanto a librerías todo lo necesario. Vamos a empezar a crear una clase que nos exporte estos servicios. Entonces, tal cual, export class upload service, haciendo referencia a nuestro servicio, al nombre del archivo, perdón. No necesitamos públicas, pero sí necesitamos un constructor. El constructor se va a llevar una variable privada de HTTP que va a ser un objeto de tipo HTTP cliente. Y pues dentro no tenemos mucho más que agregar, pero sí lo necesitamos para pasar para pasar la petición. Ok. Vamos a crear ahora un método upload file upload image, mejor. También lo pueden hacer para imágenes, perdón, para archivos, y en un momento les voy a explicar cómo, pero ahorita lo vamos a manejar para imágenes, ¿vale? Así que upload image va a recibir valores. Vamos a poner un observable de tipo cualquiera y vamos a empezar a crear la función. Nos da error porque espera un, un retorno a esta función, ya que no es una función vacía. Vamos a redeclarar aquí vals a data porque así lo interpreta Cloudinary, y vamos a ya finalmente hacer el return, que es la petición a la API. This.http. ¿Qué tipo de petición? Va a ser por post. Post, recuerden que es incrustar data. Y ok, aquí vamos a verificar que la petición sea la correcta. Para eso nos vamos a regresar un poco al buscador y vamos a tipear API Cloudinary upload URL. Ok, aquí tenemos upload API reference. Esta es la misma documentación de Cloudinary. Eso es utilizando el SDK. Nosotros solo requerimos la URL. Ok, no. No, ya me fui muy abajo. A ver, aquí dice, con una llamada directa a la API. Más fácil. Ok, pueden ver, aquí dice Resource Type. Me la voy a llevar así tal cual está. Y lo vamos a ir haciendo de la mano con la documentación. Vamos a regresar al código, ¿va? En el código, en esta parte, vamos a copiar esta URL. Vamos a poner una coma. Le vamos a dar la data. Solo para que nos quite los errores, porque qué molestos. Ok, recuerden que nuestro cloud name
lo encontrábamos en el dashboard. Aquí lo tengo, solo me regreso y me lo traigo para acá, ¿verdad? Más fácil. Resource type es el tipo de archivo que vamos a estar mandando y que Cloudinary va a interpretar. Aquí resource type nos dice que podemos mandar imágenes, crudo para archivos, videos y auto para detectar automáticamente el tipo de archivo. Nosotros lo vamos a usar así con imagen por el momento. Si utilizáramos RAW o auto, podríamos estar enviando imágenes o archivos. Pero de momento va a ser así con imágenes. Oh, medio, medio lag mental, entonces tuve que regresar. Image, ¿verdad? Ok, todo listo. Sí, no hay más que hacer de parte de este servicio. Entonces, rápidamente nos vamos a regresar a esta parte y vamos a hacer una importación de este servicio. ¿Cómo? Vamos a pintar aquí services. Ajá. Nos vamos a import. Nos vamos a salir de esta carpeta. Así es. Ay. Nos vamos a servicios. Diagonal upload service. Y en import, pues vamos a importar la clase. Ahora, no es nada más como que ya lo tenemos, sino que necesitamos asignarlo como un proveedor a nuestro componente de Angular. Y esto lo vamos a hacer con eso. En el componente, en el decorador, vamos a poner providers y adentro vamos a poner upload service. Ahora, no hemos terminado. Esta no es su última forma, sino que necesitamos un constructor. Ah, sí, efectivamente vamos a necesitar un constructor para poder llamar este proveedor a nuestros demás métodos. Entonces, pues, ni modo, hacer un constructor. Ajá, no va a llevar contenido, pero adentro sí va a llevar una variable privada que va a ser la que nos permita retomar los métodos del servicio de Angular. Lo vamos a llamar, vamos a hacer referencia a la misma estructura upload service, un objeto de tipo upload service que es nuestro proveedor y todo eso. Perfecto, ya lo tenemos. Muy bien, ahora eh, ok, me está dando lag otra vez. Muy bien, entonces lo único que necesitamos hacer es llamar el servicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una referencia con this.uploadService.uploadImage. Le vamos a pasar los datos, que en sí es la data. Muy fácil. Vamos a hacer un suscriptor para observar los cambios, ya que es un observable. Bueno, ahí dice observable. Entonces, este observable se va a encargar de observar los cambios que hacemos a la petición. Eh, subscribe, vamos a poner response, que ya es directamente la respuesta de Cloudinary. Y vamos a poner si hay una respuesta, vamos a imprimir la respuesta. Response. Perfecto. Pues no hay más. Vamos a ver qué pasa. Vaya, vaya, vaya. Tenemos unos errores muy raros. Vamos a ver la consola. Aquí está. Ether add inyectable decorator to upload service. Oh. Vaya, vaya, vaya. Claramente aquí cometí un grave error. Y ese error fue no pasarle un inyectable al servicio que exporta nuestra
nuestra función, perdón, nuestro servicio. Lo vamos a poner ahora, guardamos ahora sí cambios y vamos a ver qué dice la consola. La consola dice no hay problema, entonces nos vamos. Ok, guardamos cambios, nos dirigimos al proyecto y ok, otro error. Null injector error. Ok, esto está muy extraño, no provider. Muy probablemente este error sea por parte del módulo de HTTP que pues no incorporé. Así que lo vamos a hacer. Nos regresamos a esta parte. Nos vamos al app.module y efectivamente no se encuentra y tengo un 7 ahí declarado. Ok, vamos a quitar este 7. Vamos a hacer un import statement, ajá, y de Angular Common adentro se encuentra la carpeta HTTP y lo que queremos de ahí es el módulo. No este módulo. Y obviamente también tendremos que agregarlo a nuestros imports. Lo dejaremos antes que el de Nginx. Ok, guardamos cambios. Nos regresamos y perfecto. Ahora sí podemos probar nuestra aplicación. Vamos a checar nuestro dashboard. Oh, no tenemos nada. Ajá, pero tenemos la media library. Muy bien. Vamos a checar por última vez el código. Quiero ver si tengo la respuesta. Ajá, sí. La vamos a imprimir la respuesta. Ujú. Sí, ok. Hasta donde lo veo se mira bien. Vamos a dar clic aquí. Voy a escoger esta imagen y la voy a subir. Perfecto. Ya se subió. Podemos ver la respuesta. La respuesta nos dice que accedemos de manera pública. Le asigna un ID a esa imagen. Y obviamente aquí la idea es que después de que se haya subido esta imagen en el código, guardemos esto en una base de datos, esta URL que nos va a regresar. Les voy a mostrar en qué parte nos da la URL de la imagen. Yo les recomiendo Secure URL porque tiene HTTPS. Entonces ahí se encuentra nuestra imagen. Voy a copiarle y pegar aquí. Le voy a quitar estas comillas. Y perfecto. Podemos ver que nuestra imagen es la que seleccionamos. Se ha subido. Y vamos a checar qué pasó en Cloudinary. Porque ahí debe encontrarse, ¿no? Perfecto. Se crea la carpeta por default. Y ahí se encuentra nuestra imagen. Los siguientes pasos sería añadirle, o bueno, esta URL segura que nos regresa Cloudinary, guardarla en nuestra base de datos, ya sea relacional, no relacional, actualizar un registro, por ejemplo, de un usuario, para que escoja su avatar y lo suba. Y pues con esto se pueden ayudar para subir este tipo de contenido a un sitio web, que pues siempre viene muy bien. Si quisieran subir más, pues la lógica cambiaría un poco, pero pueden guiarse de la documentación de Cloudinary y si no, coméntenme y yo en el futuro me comprometo a sacar un video con esas nuevas funcionalidades. Igual si quieren que haga esto de parte de Node.js, que es mucho más interesante porque por default Node.js cuando se le hace una petición, si es que se desarrolló como una API, usualmente esas imágenes las guarda en una carpeta por default del proyecto y no queremos eso. Entonces ahí sí manejaríamos el blob, reconvertiríamos una imagen a tipo base 64 para temporalmente almacenarla y mandarla a Cloudinary. Muy interesante. Si les gustaría que desarrolle este tipo de proyectos, pues coméntenme, ya saben, compartan y espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.